Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Igual, si estás en casa, quiero darte la bienvenida. Ya sea que estés en vivo, puedes poner tus preguntas en el chat de YouTube. Y si no estás en vivo, bueno, quizá para la próxima reunión nos puedes hacer llegar tu pregunta por vía de WhatsApp o igualmente lograr el espacio a tiempo y conectarte y hacer tu pregunta en vivo. Entonces, me dice Juan Carlos que ya hay 2 en internet, entonces vamos a darle prioridad a ellos y hay varias aquí en el auditorio. Tenemos a Rodrigo con el micrófono atrás. Dime, Juan. Hola, nos escribe Gaby desde Uruguay preguntando si podría explicar Éxodo 15:17. Éxodo 15:17, bueno, vamos a buscarlo entonces. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. El capítulo 15 es el 15º capítulo de ese libro. 15:17. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Está hablando de un momento en el cual hay una adoración singular, Gaby, cuando el pueblo de Israel cruza el mar, viene saliendo de Egipto, el mar se abre por obra totalmente providencial de Dios, y ellos cruzan al otro lado dejando atrás sus enemigos, dejando atrás 430 años de cautiverio y sobre todo con la expectativa de una nueva vida, una nueva tierra, un nuevo gobierno sobre esa tierra que sería una teocracia donde Dios sería su Dios, quien reinaría sobre ellos. Recordemos que la aristocracia se implanta mucho tiempo después de que ellos entran a Israel. Durante mucho tiempo estuvieron gobernados directamente por Dios a través de la estructura que Él dejó de los sacerdotes y la estructura de los jueces que había sobre Israel. Entonces, en este momento hay muchas razones para adorar, para celebrar los atributos de Dios, recordarlos, sobre todo a nosotros mismos, y recargar nuestras fuerzas de cara al proceso que esperaban. Así es que, bueno, ellos están anunciando, que es parte de la adoración, anunciar también lo que Dios no ha hecho, no solamente, es decir, yo lo adoro por lo que Él es, por sus atributos, y lo alabo por lo que Él hace, ¿ok? Y en la alabanza yo tengo que expresarme no solamente por lo que le he visto hacer, sino por lo que yo sé que va a hacer. Es una especie de celebración anticipada. Entonces esto es lo que están haciendo, sobre todo María, esta mujer hermana de Moisés, en esta expresión dentro de este salmo, que es un cántico de adoración. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, había otra más allá. Vamos. Nos escribe Ángel desde Estados Unidos, nos pregunta por Lucas 11:4, específicamente la parte donde dice, y perdonad nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. Él quiere saber cómo podemos saber si alguien nos debe algo, el por qué en el versículo que Dios tiene el poder de perdonarnos. ¿Puede alguien recibir a Cristo e ir toda su vida sin perdonar? Sí, es una muy mala señal cuando una persona recibe a Cristo y carga en su corazón con rencores y ausencia de perdón hacia relaciones, ya sea de situaciones que ocurran durante su vida cristiana o inclusive de situaciones anteriores. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo el perdón de Dios, ese perdón lava mi vida y yo entiendo que he sido restaurado gracias a la misericordia, no gracias a los favores ni gracias a las obras que yo haya hecho, sino gracias a su misericordia. Entonces, un efecto que es prácticamente consecuencia del perdón es que yo concluyo que no soy digno de no perdonar. Si se me perdonó, el efecto del perdón produce perdón en mi vida. Porque cuando yo ando cobrando deudas, es porque no he entendido lo que se me perdonó. Y es requisito entender lo que se me perdonó para poder ser salvo. En el momento en que yo acepto el pago de Jesucristo por mis pecados, yo lo primero que tengo que entender es que soy pecador.
Yo no puedo ir a la cruz a clamar por misericordia sin entender que soy pecador. De hecho, aquellos que no acuden a tomar para sí el sacrificio de Jesucristo, principalmente lo hacen porque consideran que su vida no está tan mal, porque sus pecados no son tan malos como los de quizá otras personas. Se comparan horizontalmente, saben que no son perfectos, pero también saben que no son asesinos en serie o no son violadores o asaltabancos, etc. Entonces alguna justificación aparece en sus mentes para concluir que ellos no urgen del perdón de Dios. Pero para que yo pueda ser salvo, yo tengo que reconocer que soy pecador. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y pecado es un cumplimiento, dice dice 1 de Juan, incumplimiento de la ley de Dios. La ley, 613 mandamientos, en el momento en que yo infrinjo uno de ellos, yo soy un infractor de la ley. Yo soy una persona digna de muerte, dice la Biblia, con una vez en tu vida, así sea que haya sido hace muchos años que infringiste la ley. Una vez, dice ahora sí Santiago, que el que infringe la ley en uno de sus mandamientos se hace merecedor de todos los 613 restantes, o bueno, los 612 restantes. Entonces, cada vez que una persona peca, se le suman a su cuenta 613 mandamientos. Quizá hay pecados que de carácter horizontal se ven muy fuertes, muy rojos, muy profundos, y hay otros que de carácter horizontal más bien son inclusive bien vistos, como quizá la astucia que me lleva a mentir para hacer un negocio y ganar dinero. A lo mejor el decir todas las verdades delante de un cliente no siempre es bien visto. Recuerdo una vez que un jefe mío, el gerente general de la compañía, se volteó a una par mía, que era la gerente comercial, y esta pobre muy inocentemente empezó a hablar cosas que no se debían decir en una mesa delante de un cliente. Entonces el gerente general la volteó a ver y le dijo, no, eso no es así. Y ella le dijo, no, sí es así, recuérdate. Entonces, bueno, convenientemente el tema cambió de dirección. Cuando salimos de la reunión, íbamos los tres en el carro, yo era gerente de operaciones en ese momento. Y mi gerente general le dijo a ella, esta es la última vez que tú haces eso. La próxima vez estás botada de la compañía. A veces no es premiada la honestidad, pero sin embargo, la Biblia dice que pecado es pecado, independientemente del ámbito en el que se cometa. Y la paga del pecado es la separación eterna de Dios en el infierno, eso es lo que enseña la Biblia. Así es que para que yo pueda optar por la misericordia de Dios, yo tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que reconocer que he infringido la ley, que necesito de perdón. No hay forma de que yo cubra. La Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá. Aún delante de mí, dice Jehová. No hay forma que un hombre pueda quitar las manchas de su pecado. Por más bien que se comporte, por más obras humanas que haga, por más dinero que done, que ofrende, por más niños que salve de las calles, no hay forma que el hombre quite y pueda borrar el récord judicial que tiene en el cielo esperando por él para ser juzgado. Así es que esto es motivación suficiente para clamar por perdón. Cuando yo clamo por perdón y me sé perdonado, estoy prácticamente diciendo los principios que gobiernan la parábola de los dos deudores de Lucas 18. Cuando me sé que soy perdonado, el efecto de ese perdón es que automáticamente viene la misericordia de Dios a mi vida. Y ya yo no soy quien para cobrar deudas que están a mi cuenta. Si no perdono, es una muy mala señal. No puedo decir que una persona que no perdona no sea salva, pero lo que puedo decirte es que una persona que no perdona y en nada la confronta esa situación dentro de sí misma, es decir, si no se incomoda ella con su espíritu por dentro, por la ausencia de perdón, a ellos sí te puedo decir que es difícil que le haya amanecido, como dice la Biblia. Es difícil que haya logrado recibir el perdón. Ahora bien, este tipo de preguntas a mí siempre me dejan como un sinsabor en la boca, porque cuando yo pregunto sobre lo que ocurre en otra persona, desaprovecho la enseñanza bíblica. A veces preguntas de estas pueden llevar una intención incorrecta detrás. Y pregunto porque María Margarita me hizo algo, entonces voy a hacer una pregunta que parezca que viene de mí para que María Margarita escuche lo que debe escuchar. Y es cierto, digamos que María Margarita escuchó, pero yo quedé sin entendimiento,
sin el poder de disfrutar de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces, leamos la Biblia para nosotros mismos. Es un manual el cual me va a enseñar a mí a vivir y no lo puedo usar pues para rebatir o para contender. Bien. Entonces, hay preguntas en el auditorio. Ahí está Rodrigo. Tenemos todavía 20 minutos más, así es que hay tiempo. Rodrigo e Iker. Entonces, Rodrigo se encarga del ala derecha e Iker de la izquierda. Bien, Mica. Hola, buenos días. Quería preguntar tengo dos preguntas. Salmo 139:15 que dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. ¿Eso qué quiere decir? En el vientre, está hablando de un episodio. Todo ese salmo habla de la omnipresencia de Dios en tu vida durante todo el tiempo. Y está hablando el escritor del salmo que Dios estuvo desde antes de la concepción, inclusive pendiente de él. En Efesios 1 dice que Dios nos creó a nosotros con un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. Pero yo tengo 45 años y el mundo fue fundado hace miles de años. Y ya yo existía en la mente de él. Y luego en la concepción él estuvo pendiente de mí. Y aún en ese momento, de hecho anoche orábamos algo de esto, orando por la hija de Milena y Celso. Orábamos y pedíamos que en ese momento donde ella está en lo oscuro del vientre, Dios estuviera pendiente de su vida. Eso es lo que se refiere. En ese momento estuviste pendiente de mí. De hecho, el Salmo empieza diciendo que he aquí aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes todo. Delante y detrás me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Y dice, si yo tomara las alas del alba y me fue... ¿Ah? ¿Y habitar a dónde? En el extremo del mar, exacto. O sea, si me fuera muy lejos, aquí, oh Jehová, aquí estás tú. Si descendiera al Seol, ahí estás. O sea, no me puedo ir de tu presencia, no puedo huir de ti. A eso se refiere. Entonces está diciendo, en lo oscuro del vientre materno, ahí todavía estabas pendiente de mí. Okay. Y la otra es Efesios 4:28. Ajá. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tú ya habías hablado, justamente acabas de hablar de que uno no tiene que hacer obras ni nada de eso, pero entonces quería saber cómo, o sea, uno no tiene que hacer obras para ganarse a Dios ni nada de eso, pero quería saber cómo aplicar este principio sin caer en eso de ayudar al pobre. Sí, hay un principio ahí, la persona nació de nuevo y la persona ahora debe cambiar sus hábitos. El que hurtaba no hurte más, tienes vida nueva. De hecho, el título de ese capítulo es Andad en luz o Andad como hijos de luz, algo así. Todo el capítulo se refiere al andar en una nueva vida. Entonces, está diciendo que nosotros debemos ahora aplicar los principios del reino, ya no vivir como vivíamos antes. Antes nos ganábamos de la vida, en el caso de esta persona, robando, hurtaba. Quizá era un ladrón de la calle o quizá era un empleado que trabajaba solo cuando lo veían y el resto del tiempo pasaba cabeceando en el escritorio. Un día un gerente del banco, recuerdo yo estar sentado en mi puesto y yo oía un ruido extraño, como un perro. Yo decía, un perro en piso 17, ¿qué es esto? Y yo, qué raro, el aire, no sabía qué sonaba. Y cuando tenía la puerta entreabierta y me asomo y veo, y él al otro lado del pasillo, o sea, una oficina cerrada, también él del lado del escritorio, detrás de su computadora, estaba roncando. Y yo decía, no puedo creer que una persona escale a un puesto de gerente con esta actitud. Así es que hay formas de robar, hay formas, cuando yo soy negligente, yo estoy robándome el salario. Así es que este hombre ahora tiene una nueva vida y tiene que trabajar. ¿Para qué? Para honrar a Dios a través de la expresión con sus manos. No hay nada más hermoso que llegar a la cama agotado de trabajar, de darse, de tener que madrugar para darse. Yo estoy disfrutando de algo muy particular y es que cuando predico sudo mucho, cosa que no me gusta, ¿ok? Entonces, si me ven que no los abrazo mucho después de la prédica, ya saben por qué es. Okay. Pero el otro día leía un libro de Charles Spurgeon, precisamente, un predicador de 1800, y decía él de cómo en el púlpito él sudaba también. Y decía, no hay
gotas de sudor más apreciadas en el cielo que esas. Cuando dejo la camisa mojada, bueno, tampoco tan grave, ¿verdad? Pero cuando dejo la camisa mojada por exponer la palabra de Dios. En eso, en el ámbito, por supuesto, del ministerio, pero en todo ámbito yo debo hacer todas las cosas, sean de palabra de hecho, como para Dios. Yo tengo que saber, no servir al ojo del hombre, sino servir a Dios, que es el que me da el sustento, el que me puso en ese trabajo y el que me va a prosperar dependiendo de mi fidelidad, o el que va a producir que venga la ley de la siembra y la cosecha de acuerdo a mi negligencia. Y los que padecen necesidad, pues son aquellos que están a mi cargo. O sea, hay mucha gente que padece necesidad, pero Dios me hace responsable de los que están a mi cargo y padecen necesidad. Entonces, primero empiezo viendo quiénes están a mi cargo que padecen necesidad. Mi familia inmediata, por supuesto, esposa e hijos. No estoy hablando de abuelos, ni tíos, ni nadie. Esposa e hijos, esa es mi familia inmediata. Después de ahí, la casa de Dios, la familia de la casa de Dios, en la forma en que Dios me prospere, para que yo pueda bendecir quizá a otro que está en alguna situación, puedo hacerlo. Y como bien decías al principio, no tratando de ganarme el cielo con eso, porque el cielo no se va por obras. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es un asunto privado, es un asunto que nadie debe saber, si ayudas o no ayudas, o a quién ayudas, o con cuánto le ayudas. Y sobre todo usando de sabiduría, poniéndote primero al gobierno de Dios a través de su Espíritu en ti, reinando en ti en las acciones que haces, no como una acción humana, sino como una acción donde Él está gobernando. ¿Qué es una acción humana? Tengo que ayudarle, y tengo que correr y meter la tarjeta y no me importa si no tengo el dinero. Eso es una acción humana. Una acción gobernada por el Espíritu Santo, Él te da los medios para eso. Eso no trae un descalabro en tu presupuesto. Y de esta manera tú puedes ayudar. Y ayudas sabiendo que eso debe ser un impulso para que esa persona se acerque a Cristo y no un impulso para que se aleje y se acerque a Mica. Y entonces ya deja de orar y en lugar de orar llama a Mica. Mica, que no hay huevos. Mica, que se nos cortaron la luz. Y eso es un problema. Hay gente que lamentablemente recibe ayuda y esa ayuda obstaculiza su visión del Señor, porque ya dejan de ver al Señor o dejan de al menos tener la necesidad de buscar al Señor y ahora solamente buscan al que lo patrocina económicamente. Entonces, en eso tenemos que estar gobernados por el Espíritu Santo. Él tiene que poner una certeza, una convicción de que mi ayuda va a ser usada, orar 100 veces, ir a la Biblia a buscar, y cuando haya completa paz, ahora sí hacerlo. El famoso dicho que algunos de manera superficial recitan, decir, es que Dios puso en mi corazón. Bueno, asegurarse que efectivamente Dios lo haya puesto en tu corazón. No todo lo que está en tu corazón Dios lo puso, ¿ok? Entonces, yo tengo que asegurarme de que Dios puso en el corazón, no solamente decirlo de manera superficial. Bien, hay más. Allá la joven. Tengo dos preguntas, Guille. Dele. La primera pregunta es sobre Mateo 18. Ajá. Un segundito. 18:3. 13. 3. Y Ajá, dijo, la disciplina. de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ajá. Pero también, bueno, en varios versículos del Nuevo Testamento hablan sobre que no seamos niños. Por ejemplo, en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Las artimañas del error. Las artimañas del error. Uh-huh. Y después me encuentro en 1 Corintios 14:20, que dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, de hecho, Samantha me comentó algo sobre este versículo de ser como niños y teníamos como esa incertidumbre. O sea, queremos aclarar. Claro. Bueno, el niño tiene una fe sencilla. El niño, mi papá me decía a mí, si tienes un problema me avisas y llego en el helicóptero. Y yo decía, yo me iba convencido de que mi papá iba a llegar en el helicóptero y me decía, llego con Bruce. Bruce era el perro de nosotros, uno de los perros. Entonces yo me imaginaba a mi perro que venía con el coso de piloto a la par de mi papá, dispuestos a acabar con cualquier peligro que estuviera para mí. Y yo me lo creía. Durante un tiempo, pues,
qué sé yo, creo que todos los varones pasamos por esto de pensar que podemos tirar telarañas por las manos. La fe de un niño es sencilla, no es compleja. Es simple, el corazón es simple, no pide mucho argumento para creer. De hecho, durante mucho tiempo un niño puede creer lo que sea que le digan, dependiendo de quién se lo diga, eso sí, dependiendo de la autoridad que tenga quien se lo diga, él lo cree. Entonces, ahí es donde Dios nos exhorta a ser como niños. Ese versículo de 1 Corintios 14 que leías es eso, ser sencillos en el modo de pensar en cuanto a la malicia. ¿Ok? El adulto cuando crece se complica, se hace más complejo, ya necesita de otros argumentos. Aceptar verdades requieren de mayor argumento y de mayor evidencia y quizá ni siquiera quiere aceptar la verdad ya por predisposición, sino que está cerrado a ella y no importa, como le decía en Lucas 16, 19 en adelante, Abraham, a este hombre rico, le decía, aunque se levante alguien de los muertos, ellos no van a ser convencidos de su necesidad de salvación. La única forma de convencerlos es a través de la palabra de Dios. Por eso le dice a Moisés y a los profetas, tienen a estos, óiganlos. Moisés y los profetas, la Biblia, Moisés, primero 5 libros de la Biblia, Pentateuco, escrito por Moisés, y los profetas, pues de ahí en adelante todo el Antiguo Testamento. Entonces, está haciendo referencia a las Escrituras. Si no creen a través de las Escrituras, no van a creer de ninguna forma, ¿ok? Entonces, la diferencia entre un niño y un adulto es esa complejidad de corazón. Entonces, si no os hacéis como niños, no vas a poder entrar en el reino de los cielos, porque un niño no necesita de argumentos para creer, debe creer sin argumentos. Es la fe que Dios nos exige, una fe que no hace uso de razón, no, para nada, para nada. Dios puede darte todos los argumentos necesarios para que satisfagas tu intelecto, pero no como condición para creerle, sino como consecuencia. Una vez tú le crees, entonces Él te guía por un proceso donde vas entendiendo. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Por fe entendemos haber sido constituido el universo de Dios por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, lo que es fue hecho de lo que no es. En fin, Dios satisface el entendimiento, de hecho lo renueva, lo hace nuevo, le agrega, lo añade, lo extiende. Entonces Él no tiene problema con eso, pero no como condición. La condición es aceptar por fe la propuesta que Él hace. Una vez que lo acepto, Él nos convence y va a usar de su palabra para eso. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, la Biblia compara el nuevo nacimiento espiritual con el nacimiento físico. Al nacer físicamente, pues yo lo único que demando es de alimento, de leche. El bebé recién nacido necesita leche. No le llegues ahí con cosas. Los papás se desviven pintando la habitación, poniendo luces, colores, todo tipo de juguetes, el oso, la jirafa, miles de cosas. Y el bebé no le importa, nunca se va a acordar, y si los ve no los va a entender. Lo único que quiere es mamá, leche. Eso es todo. Los primeros meses de nacido, leche. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ya no importa la edad que tengamos, si son a los 30, 45, 70 años, 90 años, cuando naces de nuevo, lo único que debes desear es leche espiritual. Por eso desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, leche espiritual, la palabra de Dios, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, un crecimiento espiritual. No es que al leerla voy a ser cada vez más salvo, sino que voy a crecer para los efectos de la salvación que recibí, tanto para disfrutarla yo como para poder compartirla con otros. Y de esta manera voy a poder madurar. Entonces, un día dejaré de ser un niño espiritual. Ya no porque ahora empiezo a ser malicioso como el niño natural, el adulto natural, sino porque ahora soy maduro. La diferencia entre un niño y un adulto es la madurez. Cuando un niño empieza a madurar, ya dejó de ser niño, ya empieza a tener un criterio en función de ciertos principios y convicciones, y los aplica, y por el uso de esos principios, él ahora empieza a tener un discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Igual espiritualmente, para que por el uso tengáis los sentidos ejercitados en el correcto discernimiento del bien y del mal, dice Hebreos. Entonces nosotros con el uso de los principios empezamos a crecer, a madurar,
y eso ya nos hace adultos espirituales o inclusive ancianos espirituales. La ancianidad espiritual es sinónimo de madurez espiritual, no es sinónimo de edad ni de años. No es que ya yo tengo 17 años en Cristo, ahora sí soy un maduro, no. Puede ser un niño de pecho espiritualmente, con 15, con 20 años de convertido. Y un muchacho de 1 año de convertido puede ser un adulto espiritual, puede ser muy maduro. De hecho, ciertas personas que se han convertido últimamente a mí me asombran su madurez. Y yo digo, wow, la pregunta, wow, la petición que hizo, wow, lo que está entendiendo. Mejor me quedo callado porque yo mejor no me muevo y no toco. ¿Okay? A eso es a lo que se refiere. ¿Bien? ¿Tienes más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, yo tenía otra. Ay, ay, ay. Ok. Justo de la enseñanza de la semana pasada, también tú comentabas que las pruebas tienen un principio y un fin. Ajá. ¿Cómo podemos saber cuándo es el fin de la prueba? Depende y también, o sea, una pregunta, 2 por 1, en esa pregunta, porque si también depende algo de mí para el fin de esa prueba. Sí, sí depende. Hoy lo vamos a repasar y lo vimos la semana pasada. Pues hay acciones que tienes que tú ejecutar durante la prueba. Entonces, si no las ejecutas, pues la prueba se va a extender o se va a repetir. La vas a fallar y luego eventualmente se va a repetir. ¿Y cuándo termina? Pues termina cuando viene la certeza de lo que se espera. No necesariamente cuando viene el fin de la prueba, sino cuando yo tengo certeza de la respuesta en mi corazón. Ahora lo vas a entender mejor cuando vayamos a la exposición del pasaje que hoy traigo. ¿Sí? Da tiempo para una más. Yo no sé si hay alguien más. Aquí, Jennifer. Sí. Gracias, Rodri. Guille, en Filipenses me llamaron la atención 2 versículos. Uno está en el capítulo 1 y el otro en el capítulo 2. Okay. En el capítulo 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces yo quería entender qué significa predican a Cristo por envidia y contienda. Sí. Pablo está en Roma, está en la cárcel en Roma, bueno, un arresto domiciliario en realidad, Hechos 28. Después de Hechos 28, Pablo queda en una casa alquilada, ¿te acuerdas? Enseñando la palabra de Dios, pero está custodiado, no puede salir, etc. Entonces, el impacto de su vida en las regiones que iba, pues producía varios efectos. Uno de ellos es que parte de los incrédulos se convertían y se entregaban a Cristo. Parte de los incrédulos se enardecía en contra de él. Es más, la mayoría. Era una señal de que él estaba haciendo lo correcto, tener oposición. ¿Okay? De hecho, ahí en Filipenses dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Él lo dice por vida propia. ¿Okay? Entonces, y otro efecto curioso que ocurría era que las iglesias establecidas, como había iglesias antes de Pablo, bueno, recuérdate que en Hechos 2, cuando se da la predicación de Pedro, que 3,000 personas se convierten, dice la Biblia que eran judíos prosélitos que habían venido de un poco de regiones, ¿no? Prosélitos porque venían a participar de las fiestas, en ese momento de la fiesta de Pentecostés. Y después de eso, eventualmente regresaron a sus tierras. Y regresaron predicando, hablando, y algunos inclusive ya estaban en esas regiones. Entonces, cuando yo estoy haciendo las cosas de una manera y aparece alguien haciéndolas mejor, se requiere de humildad para que yo diga, vamos todos a escuchar a Pablo. Cuando está Pablo, yo me callo la boca. Es importante que el maestro sea también un discípulo. Quizás si ustedes ven a su maestro siempre en el ámbito de la enseñanza, pues lo van a ver siempre enseñando. Pero ojalá Dios les permita un día la oportunidad de ver a su maestro en el ámbito de discípulo, siguiendo, sirviendo, callándose, obedeciendo. Eso es muy enriquecedor. No todos tenían ese ADN. Muchos contendían por envidia y predicaban el evangelio que Pablo predicaba, tratando de ganar almas para tener la iglesia más grande que la de Pablo. O tratando de enseñar de una forma, buscando seguidores, adeptos, hacer crecer.
Y ahí el Espíritu Santo no está al gobierno, pero como dice Pablo, con tal de que el Evangelio se predique, a mí no me importa. De hecho, esa es su conclusión en ese pasaje. Entonces, eso es lo que pasa. Algunos predican a Cristo verdaderamente y otros por contienda y envidia lo hacen. Pero, de todas formas, de una u otra manera, Cristo está siendo predicado. Y en eso me gozo, dice. Y me gozaré aún. Bien. Así es que las novelas existen desde hace 2000 años. Ajá, dale. ¿Cuál es el otro? El otro es en el capítulo 2, versículo 3, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Quería entender si el estimando cada uno a los demás como superiores al mismo se refiere al servir a los demás. Sí, o sea, yo no puedo servir a los demás si me creo superior a ellos. El servicio es una señal de humildad, es una señal de que tú eres más importante que yo. Y yo me someto a mi Señor sirviéndote. Por eso continúa diciendo el versículo, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús siendo Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo eso, de toda su autoridad se despojó para venir a servirnos. ¿Servirnos cómo? Muriendo en una muerte de cruz, dice. Entonces, el sentido con el cual los creyentes debemos relacionarnos hacia los demás es el mismo de Jesús. Por eso somos seguidores de Jesús. Si yo veo a todos para abajo, si yo espero que todos me sirvan a mí, no yo a ellos, entonces yo no estoy siguiendo a Cristo, es imposible seguirlo. El liderazgo de Jesucristo lo dejó sellado ya en su última noche cuando se bajó a lavar los pies a todos. Y les dice, ¿entendéis lo que os he hecho? No, que no entendían nada. Y le dice, bueno, o sea, si yo, siendo el Señor de todos, estoy sirviéndolos, o sea, ¿cuánto más ustedes ahora? Le está sellando y le está diciendo, salgan a servir, salgan a servir. ¿Cómo sirvo? Eso puede ser un error. Entonces voy a servir, qué sé yo, como decía Mica ahora, dándole dinero a la gente. Voy a servir, pues, no sé, haciendo obras. No, el servicio es dejarse gobernar por los dones que el Espíritu Santo puso en ti el día que naciste. Eso es de manera particular y de manera genérica, guardando mi vida. O sea, no hay forma más eficaz de servir a mis hermanos que guardando mi vida del pecado. ¿Por qué? Yo creo que ya algunos de ustedes lo han vivido. Cuando alguno de los creyentes cae en pecado y se va, quizás se vaya tirando piedras, quizás se vaya calladito por la puerta de atrás, sea como sea, produce un gran dolor. Es una gran pérdida, es un movimiento doloroso para el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo se apaga, en fin, mil cosas. Entonces, la forma más eficaz para servir a Cristo es guardando mi vida del pecado, viviendo como debo vivir, siendo un discípulo en lo privado, teniendo mi tiempo en la Biblia, guardando mi vida como debe ser. Y después de eso, pues ahora sí, de hecho, ahí mismo en Filipenses dice... En el versículo 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Es decir, ellos durante un tiempo quisieron servir a Pablo a través del medio de la ofrenda, pero no habían podido, sobre todo porque antes no era como ahora, que hay transferencia electrónica, sino que estaban esperando la oportunidad de hacerle llegar a Pablo lo que ellos habían recogido para aportar su ministerio. Y curiosamente, ese mismo pasaje, él lo vuelve a citar en 2 Corintios y le dice a los corintios, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. O sea, ellos primero se entregaron al Señor y al entregarse al Señor estaban sirviendo. Y después de esto, como consecuencia de esto, pues a través de los
de los dones que Dios les había dado. El darse es un don, de hecho, es un don que Dios nos da. Sí.